Lucinda Grant tenía 68 años, era una viuda que había dedicado su vida a trabajar por su familia y apoyarlos sin pedir mucho a cambio. Tras la muerte de su esposo Benjamin, quien había construido una fortuna de más de $5.000 millones con trabajo duro y paciencia, ella vivía en silencio, aferrada a su recuerdo y a la riqueza que él le había dejado. Ese dinero se suponía que debía mantenerla segura en su vejez, pero en cambio se convirtió en la razón por la cual su propia familia se volvió en su contra. Su única hija, Elisa, se había distanciado después de la muerte de Benjamin, visitándola menos y hablándole con un tono frío y ensayado cada vez que lo hacía. El esposo de Elisa, Dylan, parecía encantador y pulido en la superficie, pero transmitía una dureza que inquietaba a Lucinda. Juntos comenzaron a ver la fortuna no como la seguridad de Lucinda, sino como una oportunidad para ellos mismos. En septiembre, Elisa llamó a Lucinda con una calidez que sonaba falsa e inesperadamente la invitó a la vieja cabaña en Montana, diciendo que sería una celebración especial de cumpleaños. La cabaña era un lugar lleno de recuerdos, donde Lucinda y Benjamin habían pasado aniversarios y viajes familiares, donde Elisa había jugado de niña y donde la familia había estado unida. A pesar de su inquietud, Lucinda aceptó ir, porque las madres suelen aferrarse a la esperanza incluso cuando los signos de traición son evidentes. Cuando llegó a Montana, el camino hacia la cabaña ya no era rústico ni salvaje, sino pavimentado y cercado, señal de que la naturaleza había sido alterada. Dylan la recibió con una amplia sonrisa al bajar de su lujoso vehículo, mientras Elisa permanecía cerca con una expresión fría, sin rastro de calidez por el reencuentro. Dentro, Lucinda descubrió que la cabaña había sido transformada por completo. La colcha que antes cubría el sofá había desaparecido, la estantería con álbumes de fotos fue reemplazada por vitrinas modernas con adornos sin significado y las fotos de Elisa de niña habían sido quitadas de las paredes del pasillo. La cabaña ya no se sentía como un hogar lleno de recuerdos, sino como un escenario preparado para otra cosa. Notó que el fuego en la chimenea ardía demasiado rápido y fuerte, y el aire olía a químicos en lugar de humo de leña. Se obligó a mantenerse calmada, pero una pesada sensación en su pecho le decía que había caído en una trampa. A medida que avanzaba la tarde, Dylan y Elisa se mantenían juntos, hablando de responsabilidad y de lo complicada que podía ser la riqueza, con palabras cargadas de un filo que revelaba sus verdaderas intenciones. Pronto llegó el momento en que Dylan la condujo al estudio con el pretexto de mostrarle algo, y la puerta se cerró tras ella con una firmeza que no dejaba dudas. Las llamas se extendieron por el suelo de madera con una velocidad antinatural, el calor llenó el aire y al sonido del fuego se unió la sofocante certeza de que su propia hija había elegido el dinero por encima de la sangre. La traición dolió más que el fuego mismo, y Lucinda comprendió que esperaban que muriera allí, reducida a cenizas en un accidente que nadie cuestionaría. Pero también recordó algo que Benjamin le había mostrado años atrás, una trampilla oculta detrás de la vieja estantería que conducía a un pasadizo bajo la cabaña. Con las manos ensangrentadas por las astillas y el cuerpo temblando por el humo y el cansancio, se arrastró por el suelo, presionó el panel y lo abrió a la fuerza. Reptó por el oscuro túnel, con los pulmones ardiendo pero con una voluntad más fuerte que las llamas, y finalmente emergió en el bosque, magullada y cubierta de ceniza, pero viva. Tropezó entre los árboles hasta el amanecer, cada paso cargado con el peso de saber que su hija y su yerno habían elegido la codicia sobre el amor. Al llegar a un pueblo cercano, su cabello estaba enmarañado de hollín, su cuerpo dolía, pero su mente estaba clara. Comprendió que no había terminado, que no permitiría que esa traición quedara oculta. Había sobrevivido, y con la supervivencia venía la responsabilidad de reunir pruebas y exponer lo que le habían hecho. Ya no era solo una viuda protegiendo recuerdos, se había convertido en una sobreviviente con pruebas, lista para enfrentarse a quienes intentaron borrarla por dinero. Cuando Lucinda dejó atrás el bosque y llegó al pequeño pueblo al amanecer, su cuerpo estaba débil pero sus pensamientos firmes porque sabía que el fuego solo había consumido madera y no su voluntad. Entró en un café silencioso donde nadie preguntó por las cenizas en su ropa o los moretones en su piel, y se sentó en una esquina planeando sus próximos pasos. No podía permitir que el pánico la dominara, porque el pánico la volvería imprudente, y la imprudencia le daría la victoria a Dylan y Elisa.
Compró un teléfono sencillo con efectivo en una tienda cercana y contactó al abogado de mayor confianza de Benjamin, un hombre que había recibido instrucciones selladas años atrás por si algo llegaba a amenazar su seguridad o la del patrimonio. Lucinda explicó lo suficiente para hacerlo actuar con rapidez, y pronto estuvo conectada con investigadores especializados en descubrir motivos ocultos y transacciones secretas. Sabía que sobrevivir al incendio no era suficiente, porque sin prueba su historia sería desestimada como confusión o accidente, y sus enemigos continuarían reclamando lo que no les pertenecía. Ya tenía copias de documentos financieros que Elisa le había insistido en entregar en los meses posteriores a la muerte de Benjamin, y ella, en silencio, había hecho duplicados que probaban el creciente interés de su hija por controlar toda la fortuna. También tenía registros de mantenimiento de las renovaciones de la cabaña, facturas que mostraban pedidos sospechosos de químicos que explicaban por qué el fuego se propagó tan rápido. Cada detalle que antes consideraba insignificante ahora era parte de un rompecabezas mayor, un rompecabezas que revelaría la traición de manera innegable. Mientras reunía esas piezas, Dylan y Elisa regresaban a su casa, creyendo que su plan había funcionado. Esperaban que el fuego borrara a Lucinda del mundo y dejara solo cenizas y un trágico titular sobre una viuda descuidada. Ensayarían su dolor, se mostrarían como herederos afligidos y convencerían a bancos, abogados y socios de que simplemente continuaban el legado de Benjamin. Lo que no sabían era que Lucinda ya se movía más rápido que ellos. Habló con calma con su abogado, organizando que ciertas cuentas fueran congeladas para que Elisa y Dylan no pudieran acceder a ellas. También contactó a un investigador privado especializado en vigilancia encubierta y le pidió que asegurara imágenes de una cámara de un vecino que daba al camino de la cabaña. Lucinda sabía que esas pruebas mostrarían a su hija y a su yerno llegando con ella, y su ausencia durante las horas del incendio levantaría sospechas sobre por qué la habían dejado sola dentro. También pidió al investigador rastrear compras hechas por Dylan en las semanas previas a la supuesta celebración, porque estaba segura de que aparecerían registros de acelerantes o renovaciones sospechosas. Su enfoque era práctico, no emocional, porque comprendía que la ley respondía a pruebas, no a sentimientos. De vuelta en su casa, se limpió, cambió de ropa y se sentó en el viejo sillón de cuero de Benjamin, el que él le había regalado en su 20º aniversario. En su regazo descansaba la carpeta de documentos que había protegido durante meses, papeles que detallaban su patrimonio, enmiendas que Benjamin había preparado y anotaciones de conversaciones que ella había grabado cuando Elisa la presionaba demasiado para cederle el control. La carpeta no era solo evidencia, era su escudo. No sentía alivio por haber sobrevivido, solo el peso de la responsabilidad, porque entendía que el silencio significaba derrota. Ya no era solo madre o viuda, era testigo de un crimen planeado por las dos personas que debieron protegerla. La traición era profunda, pero se negó a dejar que la definiera como débil o rota. En cambio, empezó a planear cómo revelar la verdad de una manera que no dejara espacio para la negación. Cuando cayó la noche, Lucinda sabía que Dylan y Elisa regresarían, esperando entrar a su casa y reclamar su victoria. Imaginarían ser herederos de una fortuna, libres del obstáculo de su existencia. Pero en su lugar la encontrarían esperándolos, viva, firme y con pruebas que no podían ser destruidas por el fuego. Por primera vez en su vida, sintió la fría claridad del poder, no por el dinero, sino por la verdad respaldada por evidencia. Estaba lista para enfrentarlo sin miedo, porque el miedo ya había sido consumido en las llamas de la cabaña. Lucinda esperó en su casa con la determinación de alguien que ya había soportado lo peor y entendía que lo que venía después decidiría no solo su futuro sino también el legado que Benjamin había dejado. Había organizado los documentos sobre la mesa, revisado su teléfono por mensajes del abogado y el investigador, y mantenía su mente clara, negándose a dejar que el cansancio la confundiera. Sabía que Dylan y Elisa la creían muerta, confiados en que el fuego la había silenciado para siempre, y que el siguiente paso en su plan sería acudir al abogado del patrimonio y reclamar el control. Subestimaban su determinación y, más importante, subestimaban la previsión que Benjamin le había transmitido, la misma que la había llevado a hacer copias de documentos importantes y mantenerlas a salvo de manos codiciosas. Las horas pasaron lentamente, pero Lucinda agradecía el silencio, porque el silencio le daba tiempo para prepararse.
Cuando finalmente escuchó pasos y la puerta abrirse, no tembló. Dylan entró primero, con paso confiado como si ya fuera dueño del lugar, y Elisa lo siguió con la seguridad fría de quien cree que el futuro le pertenece. Sus expresiones cambiaron al instante al ver a Lucinda sentada erguida en el sillón de Benjamin, viva, serena y con la carpeta en su regazo. El shock se dibujó en sus rostros, seguido por el miedo que llega cuando un plan se derrumba en un solo momento. Lucinda no dijo nada al principio, dejó que el silencio hablara por ella. Quería que sintieran el peso de su presencia, que comprendieran que el fuego no la había consumido y que ahora tenía el poder de destruir todo lo que habían tramado. El encanto de Dylan se quebró mientras intentaba recuperar compostura, pero sus ojos mostraban pánico, y las manos de Elisa temblaban aunque intentara ocultar su miedo con una mirada fría. Lucinda colocó la carpeta sobre la mesa y comenzó a explicar que ya había contactado abogados, investigadores y al banco, que las cuentas habían sido congeladas, que existía evidencia del incendio provocado y que poseía duplicados de cada documento que habían intentado obligarla a firmar. Cada palabra era medida, no para ellos, sino porque quería que la verdad quedara clara cuando se repitiera en juzgados y oficinas legales. Dylan intentó interrumpir, pero Lucinda levantó la mano con la autoridad de quien ya no necesitaba complacerlo, y sus palabras murieron antes de salir. Elisa trató de argumentar que su madre estaba confundida, pero Lucinda respondió mostrando registros de conversaciones recientes, cada una marcada por la creciente obsesión de su hija con la herencia y sus amenazas disfrazadas de preocupación. Cuanto más revelaba Lucinda, más evidente se volvía que su plan se derrumbaba desde dentro, porque la traición sin secreto no es más que prueba de un crimen. Afuera, las sirenas se acercaban, cada vez más fuertes, y Dylan y Elisa comprendieron demasiado tarde que el mundo ya sabía más de lo que imaginaban. Lucinda se había asegurado de que las autoridades fueran alertadas, de que el jefe de bomberos estuviera informado de los acelerantes inusuales en la cabaña y de que la policía llegara antes de que encontraran otra excusa. La carpeta sobre la mesa no era solo papel, era la verdad hecha visible, y su presencia quebró el resto de su falsa confianza. Cuando la policía entró a la casa, Lucinda no se levantó, permaneció en el sillón, dejando que los oficiales presenciaran lo sucedido, una anciana que había sobrevivido a un intento de asesinato por parte de su propia familia y que ahora presentaba pruebas innegables de su crimen. Dylan trató de negar, de discutir, de moldear la historia a su favor, pero cada intento fue ahogado por el flujo constante de evidencias que Lucinda ya había puesto en marcha. Elisa permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo, un silencio más condenatorio que cualquier palabra. Para Lucinda, el momento no era de triunfo sino de justicia solemne, porque la victoria no borraba el dolor de la traición. Sabía que el camino por delante implicaría juicios, testimonios y largas horas explicando detalles a desconocidos que medirían la verdad con procedimientos, pero también sabía que ya había ganado la batalla más importante, se había negado a ser borrada. En ese instante, cuando su hija y su yerno fueron arrestados bajo el peso de la sospecha y la evidencia, Lucinda se sentó en el mismo sillón donde Benjamin solía leerle y sintió la fuerza silenciosa de la supervivencia asentarse dentro de ella como un nuevo cimiento. No había terminado, y nunca más permitiría que la trataran como alguien demasiado vieja o débil para importar. Había salido del fuego con vida, y ahora avanzaría con pruebas que protegerían no solo su legado, sino también la verdad de quién era. Después de que Dylan y Elisa fueran detenidos esa noche, Lucinda se quedó sola en la quietud de su casa, con el peso de lo sucedido oprimiendo su pecho pero sin quebrar su espíritu. Sabía que el peligro inmediato había pasado, pero la larga lucha apenas comenzaba, porque el dinero tiene la capacidad de distorsionar narrativas y no podía subestimar hasta dónde podrían llegar los abogados de Dylan o las falsas lágrimas de Elisa para intentar deformar la verdad. Los investigadores que había contactado antes eran ahora sus aliados más cercanos, reuniendo cada prueba para demostrar que el incendio fue deliberado y que su hija y su yerno habían planeado su muerte por interés económico. Ella les entregó copias de cada mensaje sospechoso, cada documento que Elisa había intentado manipular y cada consulta financiera que Dylan había hecho en los meses previos a la llamada invitación de cumpleaños. El informe del jefe de bomberos confirmó lo que Lucinda ya sabía: la madera había sido tratada con acelerantes y la velocidad de las llamas no podía explicarse como un accidente.
Testigos del pueblo recordaron a Dylan comprando suministros inusuales, y las cámaras de vigilancia lo mostraban a él y a Elisa llegando juntos a la cabaña antes de dejarla adentro. Pieza por pieza, el caso se construía, no con emoción sino con hechos, y Lucinda seguía avanzando a pesar del agotamiento que la perseguía. Cada día se sentía pesado, pero se recordaba a sí misma que el silencio significaría desaparición, y estaba decidida a no ser borrada jamás. Asistía a reuniones con su abogado, firmaba declaraciones con manos firmes y enfrentaba largas entrevistas con funcionarios que exigían cada detalle, repitiendo la verdad una y otra vez hasta volverla inquebrantable. Por la noche regresaba a su casa vacía, se sentaba de nuevo en el sillón de cuero de Benjamin y pensaba en cómo él siempre se había preparado para las tormentas, enseñándole que la paciencia y la preparación eran más fuertes que la codicia. Se aferraba a ese recuerdo como a un escudo, usándolo para recordarse que no era una víctima sino una sobreviviente con pruebas. Mientras tanto, la arrogancia de Dylan empezaba a resquebrajarse bajo la presión de la evidencia, y aunque intentaba disimular su miedo con negaciones, la cadena de hechos lo ataba al crimen. El silencio de Elisa era más complejo, porque Lucinda podía ver en los ojos de su hija una mezcla de arrepentimiento y amargura, pero el arrepentimiento no bastaba para borrar la traición. Se programaron fechas de juicio, los reporteros comenzaron a rodearla y, de pronto, la historia de la viuda que había sobrevivido a una cabaña en llamas se convirtió en un titular mucho mayor de lo que Dylan y Elisa habían planeado. A Lucinda no le gustaba la atención, pero la aceptaba como parte del costo de exponer la verdad. No quería fama, quería justicia, y la justicia necesitaba luz. Amigos y parientes lejanos que antes la habían ignorado ahora enviaban cartas de sorpresa y simpatía, y aunque sus palabras transmitían bondad, Lucinda se concentraba solo en la tarea por delante. Reforzó su seguridad, se rodeó de personas de confianza y se aseguró de que ningún otro intento pudiera alcanzarla. Más importante aún, comenzó a redirigir partes de la fortuna de Benjamin a fideicomisos que apoyaban causas que él había valorado, garantizando que, incluso si la codicia volvía a atacar, gran parte de la riqueza quedara fuera del alcance de manos egoístas. Actuaba no solo para protegerse a sí misma, sino también para dejar claro que el dinero que su esposo había construido con paciencia no volvería a convertirse en un arma de traición. El proceso fue lento, las audiencias agotadoras, pero Lucinda la soportó con la misma calma que la había guiado a través del fuego. Cada vez que veía desmoronarse el encanto pulido de Dylan bajo el contrainterrogatorio o la máscara fría de Elisa tambalearse al enfrentar pruebas, se recordaba por qué había sobrevivido. Había sobrevivido no solo para proteger la riqueza, sino para proteger la verdad de quién era y en qué se había convertido su familia. La traición dolía profundamente, y algunas noches lloraba en privado por la hija que había perdido mucho antes del incendio, pero se negó a dejar que la tristeza se convirtiera en debilidad. En su lugar, la transformó en claridad. Comprendió que la mayor fuerza que ahora poseía era la certeza de haber enfrentado fuego, traición y abandono, y aún así seguir en pie. Con cada día que pasaba, estaba más segura de que su supervivencia no era un accidente sino un propósito. Estaba destinada a revelar lo que la codicia puede hacer, a mostrar que incluso quienes son considerados viejos o frágiles podían levantarse contra planes destinados a destruirlos. La cabaña había ardido, pero de sus cenizas surgió una determinación que ningún dinero podía comprar ni matar. Lucinda no había terminado y, mientras avanzaban los juicios, se preparaba para cada testimonio, cada argumento y cada desafío, sabiendo que la verdad, una vez revelada, resistiría incluso el intento más feroz de enterrarla. Al comenzar el proceso judicial, Lucinda se vio arrastrada a un ciclo de audiencias, declaraciones y comparecencias que consumían sus días y ponían a prueba su resistencia, pero se mantenía firme porque sabía que retroceder una sola vez permitiría que la narrativa se torciera en su contra. Los fiscales construían su caso con cuidado, utilizando cada documento, cada registro de mantenimiento, cada estado de cuenta bancario y cada imagen de vigilancia para mostrar la verdad de lo que Dylan y Elisa habían intentado. Lucinda soportaba horas de testimonio donde expertos explicaban cómo se habían usado acelerantes en la cabaña, cómo las renovaciones habían sido diseñadas intencionalmente para disfrazar preparativos para un incendio y cómo los movimientos financieros de Dylan en las semanas previas apuntaban a desesperación y codicia.
Cada detalle era otro clavo en el caso contra ellos, y aunque el proceso era agotador, Lucinda se negaba a perderse una sola sesión. Quería que el tribunal viera su presencia, que supiera que había sobrevivido y que no sería borrada. Elisa intentó al principio mantener la compostura, arreglándose con cuidado y apareciendo con calma ensayada, pero con el tiempo la frialdad se resquebrajó bajo el peso de las pruebas. Dylan pasó de la arrogancia a la ira, estallando contra sus propios abogados y perdiendo el control, lo que solo hizo que el jurado viera la verdad con más claridad. Lucinda permanecía en silencio, sin alzar la voz, sin permitir que la emoción dominara su concentración, porque comprendía que su fuerza no estaba en exhibiciones dramáticas sino en la certeza serena de la supervivencia. Los abogados que trabajaban para su patrimonio se aseguraron de que las protecciones financieras que Benjamin había diseñado se cumplieran, y las cuentas permanecieron fuera del alcance de Elisa y Dylan. Los fideicomisos se dirigieron a causas benéficas, y la riqueza se convirtió en un muro que ellos no podían escalar. Fuera de la sala, los medios informaban ampliamente de su historia, llamándola la viuda que había resurgido del fuego, y aunque a Lucinda no le gustaba la atención, la toleraba porque la conciencia pública significaba menos sombras para que sus enemigos se ocultaran. No dio entrevistas, prefirió dejar que los hechos hablaran por ella y se mantuvo enfocada en el resultado más que en el ruido alrededor. En casa, el silencio era pesado y a veces recordaba los días en que Elisa era aún una niña que buscaba su consuelo, pero se negó a dejar que esos recuerdos debilitaran su determinación. Había aceptado que las elecciones de su hija habían sido deliberadas, que la codicia había consumido el vínculo que una vez compartieron y que el amor no podía borrar la traición cuando la traición llegaba al punto de intentar matar. Sus noches estaban llenas de papeles y reuniones estratégicas, sus mañanas de preparación para más testimonios, y en todo se aferraba a las lecciones que Benjamin le había enseñado sobre paciencia y resistencia. Cada día que sobrevivía al proceso se fortalecía más, y cada revelación en el juicio hacía el caso más claro. Dylan y Elisa la habían subestimado, creyendo que su edad la haría débil, creyendo que el fuego la silenciaría, creyendo que las mentiras taparían la verdad, pero estaban equivocados en cada paso. Había sobrevivido a las llamas, había asegurado las pruebas y había llevado su traición a la luz, donde no podía negarse. El juicio no era solo justicia para ella, era un mensaje de que la codicia, por más planificada que fuera, no podía borrar la verdad. Cuando se acercaron los alegatos finales, la evidencia contra ellos era abrumadora, y Lucinda sintió una calma resoluta instalarse en su interior. No deseaba venganza, solo responsabilidad, y sabía que cualquiera que fuera la sentencia, ya había logrado la victoria al negarse a ser borrada. Cuando finalmente se entregó el veredicto, la sala quedó en silencio salvo por la voz firme del juez leyendo la decisión que determinaría el destino de Dylan y Elisa, y Lucinda permaneció quieta en su asiento, con las manos cruzadas en el regazo, sin permitir que la emoción exterior la dominara aunque por dentro sintiera el peso liberado que había cargado por demasiado tiempo. El jurado había escuchado semanas de pruebas, visto fotografías de las ruinas de la cabaña, revisado facturas de mantenimiento con químicos sospechosos y estudiado las transacciones financieras que revelaban los movimientos desesperados de Dylan, y habían llegado a una decisión que no podía suavizarse con excusas ni con falsas muestras de dolor. Culpables. La palabra resonó en la sala y en ese único término la traición de sangre se transformó en un asunto de ley, algo ya no oculto en la sombra sino reconocido públicamente. Dylan reaccionó con ira, su encanto pulido reemplazado por la furia de un hombre que había creído ser lo bastante astuto para escapar a las consecuencias, y sus gritos contra el veredicto fueron rápidamente silenciados mientras los oficiales se apresuraban a sujetarlo. Elisa permaneció inmóvil, su compostura fría hecha añicos, lágrimas corriendo por su rostro no por arrepentimiento sino por el derrumbe del futuro que había imaginado, y por primera vez Lucinda miró a su hija no como familia sino como a una extraña moldeada por la codicia. La sentencia llegó con rapidez, años de prisión los esperaban a ambos, y aunque Lucinda no celebró, se permitió respirar hondo, sabiendo que la justicia había sido realizada y que su supervivencia tenía un significado más allá de simplemente vivir el incendio. Tras vaciarse la sala, regresó a casa, exhausta pero firme, y volvió a sentarse en el sillón de Benjamin, el lugar donde había enfrentado a sus enemigos con pruebas en las manos.
Pensó en el largo camino recorrido desde el momento en que se cerró la puerta de la cabaña hasta el instante en que cayó el mazo, y comprendió que lo que la había sostenido no era la ira sino la simple determinación de aferrarse a la verdad. En las semanas siguientes trabajó con su abogado para reorganizar el patrimonio de modo que eliminara toda amenaza posible de manos codiciosas. Creó fideicomisos más sólidos, destinó fondos a organizaciones benéficas que Benjamin había apoyado e hizo arreglos para que ninguna persona pudiera volver a manipular la fortuna por interés propio. También comenzó a hablar discretamente con grupos que ayudaban a otras personas mayores víctimas de explotación financiera, usando su historia como ejemplo de que la edad no significaba debilidad y que la previsión podía proteger incluso en circunstancias desesperadas. La atención mediática fue desvaneciéndose poco a poco, aunque algunos reporteros aún intentaban arrastrarla al centro de atención, pero ella declinaba, eligiendo la paz sobre la publicidad. En la soledad de su casa reconstruyó sus días con rutinas que le daban fuerza. Cuidaba su jardín, leía de la colección de libros de Benjamin, caminaba por los bordes de la propiedad, y cada pequeño acto de normalidad le recordaba que la vida después de la traición aún era posible. A veces recordaba el calor del fuego y despertaba en la noche con el olor del humo rondando en su mente, pero en lugar de miedo usaba esa memoria como combustible de resiliencia. No había sido destruida, y cada recordatorio del intento solo reforzaba su fuerza. La traición de su hija quedaba como una cicatriz que nunca sanaría del todo, pero Lucinda la aceptó como parte de su historia, una verdad que no podía cambiar, y en lugar de hundirse en la tristeza se enfocó en lo que había ganado, la claridad de saber quién era, la prueba de que podía resistir y la seguridad de que la fortuna de Benjamin nunca más se usaría como un arma. Ya no se veía como una viuda anciana destinada a ser ignorada, sino como una sobreviviente que había transformado el dolor en poder. Sus días podían ser más tranquilos que el caos que había soportado, pero en esa calma encontró propósito y supo que su vida no había terminado. Había resurgido del fuego, cargado pruebas y demostrado que incluso la traición desde dentro de una familia no podía borrar la fuerza de quien se negaba a rendirse. En los meses posteriores al juicio, Lucinda se adaptó a un ritmo nuevo pero necesario, una vida definida no por el miedo a lo que su hija y su yerno habían intentado hacerle, sino por la disciplina de reconstruir lo que la traición había intentado destruir. Los periódicos ya habían pasado a nuevas historias, el tribunal había cerrado su caso y el mundo había seguido adelante, pero Lucinda llevaba los recuerdos como un peso permanente que ningún veredicto ni sentencia podía borrar. Comenzó a enfocarse en el patrimonio de una manera nueva, decidida a honrar la visión de Benjamin asegurándose de que la riqueza que él había construido se utilizara para proteger y crear, no para tentar y corromper. Trabajó estrechamente con asesores de confianza, redirigiendo grandes porciones de la fortuna a fundaciones educativas, investigaciones médicas y programas de vivienda, todas causas que Benjamin había apreciado en vida. Cada firma en cada documento era una salvaguarda no solo del dinero, sino de su paz mental, porque cada dólar colocado fuera de alcance era un dólar que nunca más inspiraría codicia en su familia. Entendía que Elisa eventualmente cumpliría su condena y quizás un día intentara acercarse de nuevo, pero Lucinda ya no se permitía imaginar la reconciliación. Ese vínculo se había roto en las llamas de la cabaña, y aunque todavía sentía el dolor de lo que una madre pierde cuando una hija se convierte en extraña, aceptaba que algunas heridas debían permanecer abiertas porque cerrarlas significaría olvidar la verdad. No quería olvidar. En cambio, usaba el dolor como lección, un recordatorio de que el amor no debía volver a cegarla ante el peligro, que la confianza debía ponerse a prueba en lugar de asumirse, y que la previsión era el mayor regalo que Benjamin le había dejado. Fuera del trabajo legal y financiero, Lucinda encontró maneras de recuperar su vida cotidiana. Restauró el jardín que se había desbordado mientras el juicio la consumía, podando rosales y plantando hortalizas, actos pequeños que le recordaban la continuidad y el crecimiento. Invitó a algunas amigas cercanas a tomar té por las tardes, mujeres que la habían conocido antes de la riqueza y de los titulares, y su compañía silenciosa la ayudó a sentirse conectada con algo real. También se unió a un grupo comunitario local que apoyaba a personas mayores víctimas de explotación financiera, ofreciendo su historia no como espectáculo, sino como prueba de que la supervivencia y la justicia eran posibles. Algunas la miraban con incredulidad, incapaces de imaginar cómo una hija podía traicionar así a su madre,
pero otras asentían con reconocimiento silencioso, porque ellas también habían sido usadas o engañadas por quienes confiaban. Lucinda se volvió una fuente callada de fortaleza para ellas, no porque buscara liderazgo, sino porque su presencia llevaba el peso innegable de la verdad. Por la noche a menudo se sentaba junto a la ventana de su estudio, mirando los árboles mecerse con el viento, y pensaba en la cabaña que ya no existía. Los recuerdos de risas y calidez que una vez la llenaron siempre serían suyos, pero aceptó que la estructura había muerto con el fuego, y eligió recordar lo bueno sin borrar la lección de lo malo. Se dijo que la vida no había terminado en las llamas, sino que había empezado de nuevo, más dura y nítida, con un propósito que no esperaba cargar a su edad. Su cuerpo a veces se sentía cansado, sus manos dolían por el esfuerzo de sobrevivir, pero su mente seguía fuerte y su voluntad, intacta. Ya no vivía buscando la aprobación de una hija que eligió el dinero por encima de la sangre, ni buscaba consuelo en ilusiones de unidad familiar. Vivía, en cambio, por la verdad, por la estabilidad de lo que Benjamin había construido y por la certeza de haber convertido un intento de borrarla en una afirmación de supervivencia. Con cada día que pasaba estaba más segura de que su historia no era solo suya, sino de cualquiera que hubiera sido traicionado, desestimado como débil o declarado irrelevante. Había demostrado que incluso del fuego se podía renacer, y aunque su vida era más tranquila, también era más fuerte, edificada sobre un cimiento que ninguna codicia podría quemar jamás. A medida que cambiaban las estaciones y el peso de las batallas legales se volvió un recuerdo más que una tarea diaria, Lucinda se asentó en un patrón de resiliencia constante, tratando cada día como otro paso lejos de la traición que casi la consumió. Aunque el mundo fuera de su casa empezaba a olvidar la historia de la viuda que sobrevivió a la cabaña en llamas, ella sabía que nunca podría, ni quería, olvidarla, porque la memoria dejó de ser herida para convertirse en escudo. El patrimonio quedó finalmente asegurado, su abogado confirmó que cada resquicio legal había sido cerrado, cada fideicomiso fortalecido y cada salvaguarda futura establecida para que ninguna mano ambiciosa volviera a torcer el legado de su esposo en un arma. Con esa estabilidad, Lucinda comenzó a enfocarse en lo que quedaba de su propia vida más allá de la sombra de la supervivencia. Pasaba largas mañanas en el jardín, cuidando flores y hortalizas que daban a sus manos algo útil que hacer y a su mente algo pacífico en lo que concentrarse. Dedicó tiempo como voluntaria a organizaciones que apoyaban a personas mayores víctimas de fraude o abuso, contando su historia solo cuando era necesario, ofreciendo no drama, sino la tranquila seguridad de que la prueba y la perseverancia pueden superar la traición. Cada vez que hablaba, sentía cómo se solidificaba la fuerza de su supervivencia, porque la historia ya no trataba solo de lo que Dylan y Elisa intentaron arrebatarle, sino de lo que ella se negó a ceder. Amistades que antes se habían distanciado reaparecieron, algunas por simpatía y otras por genuino afecto, y aunque acogía la bondad, ya no dependía de ella. La traición de su hija le enseñó que el amor no siempre protege, y eligió sostenerse sobre su propio cimiento en lugar de apoyarse en otros. Por la noche seguía sentándose en el sillón de cuero de Benjamin, el mismo asiento donde había enfrentado a sus traidores y mostrado las pruebas que le salvaron la vida, y meditaba sobre las lecciones que él le dejó. Había construido la riqueza con paciencia, previsión y cautela, y esas mismas cualidades la habían llevado a través del fuego hacia la supervivencia. Sentía su presencia en las rutinas que ahora mantenía, en decisiones tomadas con cuidado y en el orgullo sereno de haber transformado lo que pretendía destruirla en una demostración de resiliencia. La imagen de la cabaña ardiendo aún visitaba sus sueños, pero en lugar de miedo traía claridad, recordándole que eligió vida, acción y fuerza justo cuando rendirse habría sido lo fácil. Su cuerpo llevaba las marcas de la edad y el cansancio, pero su espíritu llevaba la marca de la victoria. Ya no medía su valía por su papel de madre, ese título se fracturó más allá de toda reparación, sino por su capacidad de resistir, proteger y levantarse. En la comunidad, la gente empezó a respetarla en silencio no solo como mujer de recursos, sino como mujer de voluntad inquebrantable, y aunque no buscaba reconocimiento, lo aceptaba como señal de que su supervivencia tenía un alcance que trascendía su propia vida. Cuando volvió el otoño, marcando otro año desde el incendio, Lucinda caminó por su casa, tocó las fotografías de Benjamin y se permitió una pequeña sonrisa. El intento de borrarla había fracasado, la fortuna se preservó y la verdad quedó asegurada.
Lo que quedaba no era amargura, sino claridad, la comprensión de que la vida puede cambiar en un instante, pero que la fuerza, si se sostiene con firmeza, puede llevar a cualquiera a través de todo. Había surgido del fuego, había enfrentado la traición y había demostrado que, incluso cuando la familia se convierte en enemiga, la resiliencia puede convertir las cenizas en evidencia y la evidencia en justicia. Para Lucinda, la historia ya no trataba de lo que le hicieron, sino de lo que eligió hacer después, y esa elección fue sobrevivir sin rendirse. El tiempo avanzó con su ritmo constante y Lucinda se adaptó a una vida que ya no giraba en torno al miedo o la traición, sino a la disciplina de mantener la paz, la seguridad y el propósito, porque entendió que sobrevivir al fuego era solo el comienzo de un camino más largo. El patrimonio estaba totalmente protegido, la riqueza redirigida a fideicomisos y obras benéficas, y Dylan y Elisa cumplían sus condenas sin muchas posibilidades de escapar a las consecuencias de sus actos. Para Lucinda, el capítulo de los juicios había cerrado, pero las lecciones seguían vivas, guiándola en todo lo que hacía. Se volvió más cauta con quien permitía acercarse, sin dejar que la cortesía la cegara ante los motivos, y priorizó rodearse de personas que valoraran la honestidad por encima de las apariencias. Cada mañana se levantaba temprano, cuidaba su jardín, caminaba por las calles tranquilas de su vecindario y encontraba consuelo en la normalidad de la rutina. Vecinos que antes la veían solo como la acaudalada viuda de Benjamin Grant ahora la reconocían como alguien más fuerte, alguien que había enfrentado traición y fuego sin permitir que eso la terminara, y su respeto le daba una satisfacción callada, aunque nunca la buscó. Continuó participando en grupos locales que protegían a los mayores de la explotación, asistiendo a reuniones, ofreciendo orientación y, a veces, simplemente escuchando los temores de quienes se sentían vulnerables. Su sola presencia los inspiraba, porque era prueba de que incluso la traición más calculada podía ser derrotada. En privado, Lucinda a veces se permitía llorar la pérdida de su hija, no por muerte, sino por destrucción de la confianza, y aceptaba que el vínculo que una vez compartieron no regresaría. Ese duelo no desaparecía, pero no lo dejaba gobernarla, lo convertía en recordatorio de lo que la codicia descontrolada puede hacer incluso a los vínculos más cercanos. Llenó su casa de pequeños proyectos para mantenerse ocupada, restaurar muebles antiguos, ordenar los papeles de Benjamin y escribir recuerdos de su vida juntos para que la historia de su amor no se perdiera. Cada página era registro para el futuro y un acto de sanación para ella, transformando el dolor en permanencia. A veces pensaba en la cabaña, no solo en la noche en que ardió, sino en los años previos, cuando fue un lugar de risas y calidez, y aunque la estructura ya no existía, decidió mantener vivos esos buenos recuerdos, separándolos de la noche de la traición. Esa separación le dio paz, porque le permitió honrar el pasado sin ser consumida por el dolor ligado a él. Al acercarse el segundo año tras el incendio, Lucinda se sentía más fuerte que en décadas, con la mente aguda y la voluntad firme, y supo que la edad no la había mermado, sino que le había dado la perspectiva y resiliencia que la llevaron a través de la prueba más oscura de su vida. Ya no se veía frágil ni en riesgo, sino como alguien que demostró que la verdad y la paciencia pueden vencer la traición y la codicia. Su historia comenzó con riqueza y familia, se torció hacia la traición y el fuego, pero terminó en supervivencia, justicia y claridad. Lo que quedaba ahora era una vida más tranquila, llena de propósito, reflexión y la fuerza de saber que no solo se había protegido a sí misma, sino que había preservado el legado del hombre al que amó. Cruzó el fuego y volvió, no rota, sino reconstruida, y en esa reconstrucción descubrió que su historia no era de pérdida, sino de fortaleza. El capítulo final del viaje de Lucinda se desplegó no en juzgados ni titulares, sino en el orden silencioso de su vida diaria, donde la supervivencia ya no trataba de escapar a la traición, sino de vivir con claridad y propósito, porque entendió que su historia la había llevado a través del fuego hacia una existencia nueva que nunca esperó afrontar a los 68 años. Ya no se definía por los roles que otros le habían asignado, viuda, madre, cuidadora, sino por la fuerza que demostró cuando esos roles le fueron arrancados. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba su café y se sentaba junto a la ventana del estudio de Benjamin, donde sus libros todavía llenaban los estantes, y se permitía respirar el silencio sin miedo a que alguien conspirara contra ella. El patrimonio estaba seguro, la riqueza dirigida a causas que importaban,
y los intentos de Dylan y Elisa por destruirla se habían convertido en lecciones que los trascenderían. Lucinda llegó a ser conocida en círculos discretos como alguien confiable para aconsejar sobre protección y preparación, y familias más jóvenes buscaban su guía para blindar su futuro de la codicia y la explotación. No se presentaba como experta, pero su presencia tenía peso porque hablaba desde la verdad vivida. A veces aún sentía el dolor por la pérdida de su hija, porque los lazos de sangre no se cortan por completo aunque se rompa la confianza, pero aceptó que Elisa había tomado sus decisiones y que el perdón no era posible cuando la traición llegó al intento de asesinato. En lugar de llorar lo perdido, Lucinda volcó su energía en construir lo que quedaba. Fortaleció programas comunitarios, amplió becas a través de la Fundación de Benjamin y apoyó refugios para mujeres sin otra salida. Cada acto de dar le parecía una victoria contra la codicia que intentó consumirla, un recordatorio de que la riqueza está destinada a proteger y construir, no a corromper y destruir. En su casa, restauró pequeñas piezas del pasado con sus propias manos, pulió el viejo escritorio de Benjamin, enmarcó fotografías que sobrevivieron y mantuvo vivas tradiciones que alguna vez definieron a su familia antes de que la codicia la rompiera. Pasaba las tardes en el jardín o con amistades de confianza y, aunque su círculo era pequeño, era genuino, construido sobre respeto y no sobre expectativas. Sabía que la edad acabaría por ralentizar su cuerpo, pero también que su espíritu era más fuerte que nunca, templado por la traición y el fuego en algo irrompible. Al mirar atrás, veía con claridad el arco de su historia, una mujer subestimada, traicionada por quienes más amó, dejada a morir en llamas, pero que eligió la supervivencia, reunió pruebas y convirtió la evidencia en justicia. Esa claridad le dio paz, porque comprendió que su supervivencia no era solo para ella, sino para cualquiera alguna vez desestimado por viejo, débil o impotente. Demostró que la verdad, la paciencia y la preparación pueden derrotar incluso la traición más calculada. En noches tranquilas seguía sentada en el sillón de Benjamin, el mismo donde una vez enfrentó a Dylan y Elisa con la carpeta de pruebas en el regazo, y sentía el peso de la supervivencia como carga y bendición a la vez. No susurraba oraciones por reconciliación ni deseaba que las cosas hubieran sido distintas, agradecía, en cambio, la fuerza que la sostuvo y la previsión que Benjamin le legó. El fuego que pretendía acabar con su vida reveló su resiliencia y, en su estela, construyó un legado no de cenizas, sino de resistencia. Su historia no fue de tragedia, sino de triunfo, y al avanzar hacia los últimos años de su vida lo hizo con la tranquila certeza de que no había sido borrada, que se había levantado del fuego más fuerte que antes y que la verdad que portaba sobreviviría a todo intento de silenciarla. Al entrar Lucinda en sus años más tardíos, comprendió que la supervivencia por sí sola nunca fue la medida completa de la victoria, porque la verdadera medida era cómo empleaba los años que la traición intentó robarle. Ella eligió usarlos con intención, convirtiendo su casa en un lugar de paz y no en un monumento a lo que casi la destruyó. Pasaba las mañanas en el estudio de Benjamin, no solo recordándolo, sino preservando activamente su legado, escribiendo con detalle su historia compartida, desde las primeras dificultades de su matrimonio hasta los triunfos de su carrera, asegurándose de que la historia de su paciencia y visión no se perdiera. Estos escritos no eran para el público, sino para la permanencia silenciosa de la verdad, un registro que no pudiera ser torcido por quienes solo buscaban riqueza. Entregó copias de sus relatos a las fundaciones que apoyaba para inspirar a otros, convencida de que la historia de la resistencia importaba más que la historia de la riqueza. Por las tardes dedicó su tiempo a las causas que había fortalecido, visitando escuelas financiadas por las becas que creó, recorriendo clínicas que sus donaciones mantenían abiertas y sentándose en silencio con mujeres en refugios que a menudo cargaban sus propias historias de traición. Nunca habló con orgullo, sino con serena certeza, recordándoles que la edad y las circunstancias no definen el valor y que la fuerza puede extraerse incluso en las situaciones más desesperadas. Su presencia daba esperanza y, aunque nunca buscó admiración, se convirtió en una figura de influencia silenciosa, conocida no por su riqueza sino por su resiliencia. Por las noches volvía a su jardín, cuidando la tierra con paciencia, plantando semillas que crecerían mucho después de su partida, y encontraba consuelo en el ciclo de crecimiento que reflejaba su propia renovación.
De vez en cuando se reunían amigos, no en grandes multitudes sino en pequeños círculos de confianza, y juntos compartían comidas, historias y risas que nada tenían que ver con la traición o la pérdida, y todo con la alegría de sobrevivir. Lucinda halló equilibrio en esos momentos, comprendiendo que, aunque la codicia le había arrebatado a su hija, no le había quitado la capacidad de amar ni de confiar en personas elegidas con cuidado. Envejeció con gracia, con el cabello plateado y el cuerpo más lento, pero la mente aguda, llevando la claridad de quien enfrentó la muerte y la traición y se negó a inclinarse ante ellas. Sabía que el mundo eventualmente olvidaría los detalles de su caso, y daba la bienvenida a ese desvanecimiento, porque no quería que su nombre quedara atado para siempre a Dylan y Elisa, quería que su vida fuese recordada por lo que construyó después, no por lo que casi la destruyó. En las noches más silenciosas, cuando el viento susurraba entre los árboles, pensaba una vez más en la cabaña que pasó de santuario a trampa y aceptaba que sus cenizas eran a la vez tumba y cimiento. De esas cenizas se había reconstruido, más fuerte y clara, y al cerrar los ojos para descansar sentía paz al saber que su supervivencia nunca trató de aferrarse a la vida por sí misma, sino de demostrar que la verdad y la resiliencia pueden perdurar incluso ante el fuego de la traición. Los años tardíos de Lucinda transcurrieron con un ritmo de orden y paz, pero nunca permitió que la complacencia se instalara, porque sabía cuán rápido la comodidad podía convertirse en peligro cuando se pierde la vigilancia. Cada día estaba cuidadosamente estructurado, no con horarios rígidos, sino con un propósito firme, y avanzaba por sus rutinas con la constancia de quien ha aprendido a valorar cada momento de quietud. Mantenía el estudio de Benjamin impecable, no como santuario, sino como espacio de trabajo donde seguía escribiendo, reflexionando y planificando, con estantes llenos de sus libros y de sus propios diarios que documentaban las lecciones que quería legar. Esos diarios se convirtieron en su misión privada, un registro no solo de supervivencia, sino de sabiduría, consejos y previsión, cada página escrita con su pulso cuidadoso para que las generaciones futuras, fueran o no de su sangre, comprendieran la importancia de la preparación, la paciencia y la confianza templada por la cautela. Fuera de su hogar, su influencia creció en silencio mientras las organizaciones benéficas que apoyaba se expandían, las escuelas florecían con sus becas y los refugios se fortalecían gracias a su compromiso. Aunque nunca buscó reconocimiento, la gente solía hablar de ella como ejemplo de resiliencia, un recordatorio de que la fuerza puede surgir de la traición más profunda. Asistía a ceremonias cuando la invitaban, permaneciendo humilde ante los elogios, pero siempre redirigía la atención hacia las causas, insistiendo en que su verdadero legado no era su supervivencia, sino las oportunidades creadas para otros. En su vida personal conservó un círculo pequeño de compañeros leales y sinceros, y valoraba su presencia mucho más que la compañía vacía de quienes antes cortejaron su riqueza. Aún llevaba la punzada por la pérdida de su hija y, en ciertos aniversarios, sentía el aguijón de la memoria, pero ya no permitía que el duelo la gobernara, lo volcaba en su escritura, en la tierra de su jardín y en las vidas que tocaba con su filantropía. Aunque su cuerpo envejecía y se ralentizaba, su mente seguía alerta, su resolución intacta, y se conducía con la dignidad de una mujer que no solo sobrevivió al fuego, sino que usó esa supervivencia para construir algo mayor. La historia de la cabaña, en su mente, pasó de tratar la traición a tratar la transformación, porque sin aquella noche quizá nunca habría descubierto la profundidad de su resiliencia ni la claridad con la que ahora vivía. Cuando los vecinos la veían caminar lentamente por la calle o cuidar sus rosales, a menudo comentaban lo serena y contenta que parecía, sin imaginar que detrás de esa calma había una historia de fuego, traición y pruebas. Lucinda aceptaba esa percepción sin corregirla, porque no necesitaba que el mundo supiera el peso que cargaba, bastaba con que ella se conociera. Con los años, y a medida que la edad presionaba más su cuerpo, preparó sus asuntos con la misma previsión cuidadosa que Benjamin le había enseñado, asegurándose de que, cuando llegara su momento, no hubiera confusión, resquicios ni oportunidad para que la codicia corrompiera lo que dejaba. Creó instrucciones detalladas, distribuyó sus diarios a manos de confianza y garantizó la continuidad de las obras benéficas que había alimentado. Así encontró paz, sabiendo que su historia no terminaría en fuego o traición, sino en resistencia y claridad. A menudo pensaba que la verdadera victoria no fue castigar a Dylan y Elisa,
sino lograr que su intento de borrarla fortaleciera su legado más allá de lo que ellos pudieron imaginar. Con ese pensamiento afrontaba cada nuevo día, preparada para el tiempo que quedaba, segura de haber convertido el peor momento de su vida en un cimiento que la sobreviviría. En los últimos años de su vida, Lucinda entendió que su viaje se acercaba a su fin natural, y aceptó esa verdad con la misma calma resiliente que la había guiado desde la noche del incendio. Su cuerpo se había vuelto frágil, sus pasos más lentos y su fuerza limitada, pero su espíritu seguía intacto, más agudo y estable que nunca, y se conducía cada día con una dignidad silenciosa. Pasaba las mañanas escribiendo en sus diarios, terminando los últimos volúmenes de consejos, recuerdos y lecciones que quería dejar, y cuando las páginas se llenaban las sellaba en cajas etiquetadas para las fundaciones y bibliotecas que llevarían sus palabras al futuro. Sus tardes se dedicaban a placeres sencillos, cuidar el jardín, leer los libros favoritos de Benjamin y sentarse bajo el viejo roble desde donde veía cambiar las estaciones. Las amistades acudían con frecuencia, aportando calidez y conversación, pero Lucinda no dependía de su compañía para sentirse completa, hacía tiempo que había construido una independencia que la soledad no podía sacudir. Por la noche volvía a sentarse en el sillón de cuero de Benjamin, el mismo donde había enfrentado la traición, y miraba su casa con satisfacción, sabiendo que seguía siendo suya no por la riqueza, sino por su determinación de protegerla. La traición de su hija vivía aún en su memoria, pero ya no gobernaba su corazón, y aceptaba que algunas heridas permanecen como cicatrices, recordatorios de batallas libradas y superadas. Dylan y Elisa siguieron como sombras distantes tras los muros de la prisión, sus nombres ya no se pronunciaban en su casa, y dejó que su ausencia se disolviera en silencio. Lo importante para ella no era la venganza, sino la prueba de que había vivido con fuerza, que convirtió la supervivencia en propósito y que honró la visión de Benjamin usando su fortuna para proteger a otros en lugar de alimentar la codicia. Cuando llegó el invierno final de su vida, Lucinda lo enfrentó sin miedo. Recorrió su casa por última vez, tocando las fotografías, los libros y los muebles que guardaban décadas de memoria, y susurró una despedida tranquila a la vida que había construido. Regresó a su sillón, se envolvió en una manta y dejó que sus ojos se cerraran, no con desesperación sino con paz, porque sabía que no había sido borrada, ni silenciada ni derrotada. Había surgido del fuego, cargado pruebas y dejado un legado de resistencia. Su historia terminó no en tragedia, sino en triunfo, y en ese final legó al mundo la verdad más clara de su vida, que la fuerza no se mide por la edad, la riqueza o las apariencias, sino por la voluntad de mantenerse en pie, sobrevivir y sostener la verdad incluso cuando la traición intenta destruirla.